Tricktubers, no tiren este tipo de envase que es así, rectangular, así como ustedes ven, pero medio ovalado, porque hoy vamos a hacer trabajos bonitos, vamos a hacer un trabajo muy bonito, muy especial, reciclando, reutilizando este tipo de envase plástico. Así es que no lo tire, recicla, cuida el planeta con este trabajo que te presento hoy. Bien, para este trabajo vamos a coger nuestro envase plástico y lo vamos a marcar con un rotulador y también utilizando un metro de costurera, o también pueden utilizar una cinta. Lo vamos a marcar al tamaño que nosotros deseamos. Lo que podemos hacer son pequeños puntitos, trazos, y luego vamos a recortar ya sea con la tijera o con el cúter. Una vez que ya tenemos nuestro envase recortado, lo que vamos a hacer es darle una lija. O sea, vamos a lijar bien tanto por dentro como por fuera. Este está ya lijado, está recortado y lijado por dentro y por fuera. Y tenemos que, tenemos que corroborar que está bien lijado para que la cartapesta se pueda, o sea, la servilleta que le vamos a poner se pueda adherir bien a esta superficie, porque se trata de una superficie plástica a la que le cuesta muchísimo pues que se le pegue el papel. Y una vez que ya lo hemos lijado, recuerden, con una lija bastante gruesa, esta es una 80, lo que vamos a hacer es darle la cartapesta. Para darle la cartapesta vamos a utilizar servilleta y además vamos a utilizar pegamento puro. Así que vamos a ponerle primero pegamento puro. Yo en esta ocasión estoy utilizando pegamento puro y además estoy utilizando engrudo casero, pero ustedes pueden utilizar en lugar de engrudo casero, pegamento con agua. A mí me gusta más el engrudo casero porque hace que la servilleta se acople muy bien a la superficie. Como ustedes saben, esta no es una superficie que sea plana del todo, sino que tiene muchísimos huecos. Entonces lo que vamos a hacer es ir colocando trocitos de servilleta una vez que pongamos el pegamento, y luego vamos a coger nuestro engrudo casero y le vamos a poner engrudo casero de esta manera a todo el papel, así como ustedes observan. Bien, ya que se ha secado la cartapesta que yo le he dado a esto, le he dado una cartapesta con servilleta blanca, yo lo que voy a hacer es cubrir esto con masa rústica de papel, la cual está hecha con engrudo casero. Yo le doy la capa de servilleta porque en este caso, aunque le voy a poner esta masa de papel, así es más fácil para que la masa de papel se adhiera a esta superficie. Así es que por eso que le doy esta masa de papel, esta capa de servilleta. Y entonces, una vez que ya yo tengo esto así, lo que yo voy a hacer es cubrirlo con esta masa rústica de papel. Voy a cubrir toda la superficie con una capa más o menos gruesa de masa de papel, masa rústica. Yo utilizo engrudo casero en lugar de una agüita de pegamento, porque con el engrudo casero la masa queda más suave y por eso a mí me gusta utilizar engrudo casero. Pero si ustedes quieren, pueden utilizar pegamento. Una observación que siempre me preguntan, que qué es engrudo casero, qué es masa rústica de papel, cómo se hace la masa rústica de papel. Yo les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo el enlace del tutorial de engrudo casero, el enlace del tutorial de masa rústica de papel, el enlace todos los enlaces que necesiten, pues se los voy a dejar. El engrudo casero es pues una mezcla de pegamento con harina y es súper económico, resulta súper económico, más económico que el pegamento, y tiene, o sea, para pegar papel, para hacer cartapesta, pegar papel así, o sea, pegar masa de papel, viene muy bien. Yo para lo único que no utilizo el engrudo casero es para pegar, por ejemplo, un cartón, para pegar un papel con otro, o para, por ejemplo, cubrir con papel de regalo. Con eso no, pero sí, por ejemplo, para dar cartapesta y para estos trabajos viene muy bien utilizar engrudo casero.
Ya que tenemos todo nuestro envase así cubierto con masa de papel, masa rústica, lo que vamos a hacer es darle un poquito, bueno, vamos a tratar de que el grosor sea igual por todos los lados. Así es que lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de engrudo casero en las manos y vamos a ir dándole un pequeño masaje así a nuestro envase, a nuestra masa, perdón. Y bueno, así para que esto quede con la textura que debe de quedar. La textura y el grosor. Una vez que ya yo he cubierto todo esto y que lo he amasado un poco con mis manos, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo aquí este tubito de metal, puede ser cualquier aguja de tejer o cualquier objeto que tengas, y lo que yo voy a hacerle a esto son divisiones, porque yo voy a hacer una imitación de madera. Entonces yo voy a hacer unas divisiones de aproximadamente 2 centímetros de ancho. Después que yo ya he marcado mis divisiones, pues con cualquier objeto, así con punta, pues podemos hacer así como las señas como de que son madera, como estas grietas así que tienen la madera, no recuerdo cómo se llaman. Entonces le podemos hacer así a cada una de ellas. Con una de estas podemos utilizar, por ejemplo, una de estas, pero no la voy a utilizar porque tiene divisiones. O también se puede utilizar una de estas. Yo directamente voy a hacer como si no tuviera estos moldes y voy a hacer pues se los voy a hacer con este objeto que es esto es para modelar piezas de porcelana fría o también puede ser de arcilla. Pero con un cuchillo, pues cualquier objeto que ustedes vean que se parezca a una cosa como esta, pueden hacerle estas a todas y cada una de ellas. Bien, ya que esto se ha secado, siempre tenemos que esperar que se seque porque si no luego pues puede quedar más pequeño. Entonces vamos a esperar a que seque y una vez que esto se ha secado, lo que vamos a hacer es dibujar esta boca que tiene esto aquí. La vamos a dibujar en un cartón. Y una advertencia, si ustedes utilizan este tipo de envase, lo mejor es que dibujen la boca, porque como ustedes ven, esta boca es un poco rara. Aquí tiene un pico, aquí es un poco más estrecha, aquí más ancha, y miren el resultado. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerle una tapa. Para hacer la tapa, vamos a marcar en un cartón la boca. Y una vez que lo marcamos, lo vamos a recortar. Y si le quieren dar más altura a su tapa, lo que tienen que hacer es, una vez que lo marquen con pegamento o con silicón caliente, pegan esto que taparon, o sea, esto que cortaron, lo pegan en otro cartón y luego con el cúter o con la tijera los recortan como he hecho yo. Luego que tenemos pues esto cortado, lo que vamos a hacer es hacerle un tope a esta tapa. Para hacerle el tope, lo que vamos a hacer es coger una tira de cartón de aproximadamente 2 centímetros de ancho y se la vamos a pegar en todo el borde, bueno, dejando un borde de aproximadamente 2 centímetros entre la tira, o sea, entre el borde y donde la vamos a pegar. Y la vamos a pegar utilizando silicón caliente. Luego le vamos a dar a esto una capa de cartapesta normal primero y luego le vamos a dar una capa de cartapesta fácil como hemos hecho con nuestro envase plástico. Además vamos a cubrir la tapa igual que como cubrimos nuestro envase utilizando masa de papel y vamos a simular también como si fuera madera. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es darle una capa de pintura blanca a todo esto. Bien, luego que se ha secado esto, yo tengo aquí esta pátina, es una pátina al agua, es un azul viejo. Entonces, lo que yo voy a hacer es aplicarle esta pátina a esto y como ustedes saben, pues cuando aplicamos pátina, lo que hacemos es aplicar así nuestra pátina y luego retiramos. Si quieren también la pueden dejar secar y dejarla así, pero a mí me gusta retirar por el efecto que queda una vez que retiramos.
Bien, y así es como ha quedado esto una vez que yo he dado la pátina. Yo tengo aquí estas piezas que son de scrapbook y bueno, yo las compré pues en una tienda así que estaban súper baratas. Y para decorar esto un poquito, lo que yo voy a hacer es colocarle estas piezas, se las voy a pegar utilizando pegamento así en esa forma que ustedes ven. Como estamos hablando de una pieza que tiene, esto es masa de papel y esto es madera, pues se pueden pegar así. Entonces nada, yo lo que voy a hacer es utilizar pegamento, así como ustedes observan, y las voy a pegar. Si no, pues habría que ponerle algo de peso para que se acople bien. Are you listening? Damn. Bien, mis StrickTubers, como ustedes han visto, este trabajo se hace muy fácil, además es muy bonito. Y como siempre, reciclando, cuidando el planeta. StrickTubers, yo quiero agradecer a todos ustedes su sintonía. Quiero agradecerles que siempre estén ahí. Muchísimas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias por estar siempre ahí. Los quiero un montón, un montón, un montón. Quiero decirle que ustedes ayudan muchísimo al canal cuando ustedes comentan diciendo qué les ha parecido este trabajo o cuál sugerencia ustedes tienen. Por ejemplo, yo lo pintaría de verde, de azul, de morado, del color que tú quieras. Y también compartiendo el vídeo. Imaginen que ustedes comparten el vídeo con 5 personas. Esas 5 personas la comparten con 5 personas más. Así el canal crece y se hace gigante. Así es que nada, mis StrickTubers, ya saben, a compartir el vídeo. Y también regalando un me gusta. Cuando ustedes regalan me gusta también ayudan un montón al canal y hacen que yo me sienta contenta, claro, porque yo digo, vale la pena, merece la pena. Cuando haces un trabajo y ves que te lo agradecen, pues siempre piensas, merece la pena. Así es que por favor, háganlo. Bueno, nada, mis StrickTubers, reciban un abrazo así grandote con apretón, un enorme beso y nos vamos a ver en el próximo tutorial. Bye bye, no se olviden comentar.